Hola, hola. ¡Hey! ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hoy quiero compartirles cómo hacer este unicornio bebé. Espero que les guste. Así que comenzamos a trabajar. A trabajar. Bueno, gente, vamos a empezar por el cuerpito. Yo estoy utilizando porcelana fría de color blanco. Le amasamos un poquito para darle elasticidad. Y hacemos una bolita. Y vamos a tratar de darle formita así como de un huevo. parece un huevito. Bueno, esto sería el torso. Ahora lo que vamos a hacer son las patitas. Hacemos una bolita. Y vamos a hacer un rollito inclinado. De este lado, donde está más anchito, lo vamos a presionar y vamos a tomar un poquito de masa de color rosa. Vamos a hacer una bolita. Y la vamos a presionar. Y la vamos a colocar de la parte donde nos queda más ancha. Y vamos a amasar todo junto e ir presionando para que la masa rosa se nos adhiera a la masa blanca. Bueno, así nos quedaría la patita. Yo lo que hago es cortarle un poquito así en diagonal para que cuando lo pegue haga un mejor encastre. Bueno, así quedaría la patita. Es un huevito con patas. Bueno, yo tengo un pasito más adelantado en el cual ya le pegué todas las patitas y le agregué una alita que ahora les voy a mostrar cómo la armamos. Vamos a estirar masa de color blanco y yo lo que hice fue dibujarme un ala y armarme así como una plantilla. La coloqué sobre la masa y lo que hice fue recortarla. Lo que hice fue esperar que se ore un poco y después se las pegué. Bueno, ahora vamos a seguir por la cabeza. Para la cabeza yo usé una esfera de telgopor número 2. Ustedes pueden hacerlo así en la esfera si quieren. La cantidad de masa que usé es casi como el tamaño de la esferita número 2. Igual al final del video les dejo una plaquita donde ahí están los pesos de cada parte del cuerpito del unicornio.
Bueno, hacemos una bolita con la masa y la esferita se la colocamos en el centro. Y ahora lo que hacemos es ir cerrando. Y esta masa la vamos a subir. Y ahora volvemos a cerrar. Ahora lo que hacemos es ir subiendo esa masita que se acumuló ahí para formar una prolongación. Esta parte la vamos a alisar y a presionar. Y así le vamos dando formita. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el área de los ojos. Yo lo que hago en esta parte es presionarla un poquito como para darle formita a la cara. Y vamos frotando para ir borrando todas esas marquitas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es colocarle los ojitos. Yo uso unos que son autoadhesivos porque soy un poquito vaga. No, mentira. No. Pueden usar perlitas también o pintarlos si es que no son tan vaguitas como yo. No, mentira. Es que estos ojitos, ay, no sé, te ahorran un montón de tiempo. Están re buenos. Si no, también lo que pueden hacer es poner en Google ojitos y les van a salir un montón y los pueden imprimir. Bueno, ahí lo que hice fue con un bolillito hundirlos un poquito. Estos son resinados, son así duritos. Bueno, así quedaría con los ojos. Ahora lo que vamos a hacer es el chupetito. El chupete se los hago ahora un poquito más grande para que puedan ver bien, porque el que lleva es muy chiquitito. Vamos a hacer una bolita, la vamos a presionar. Vamos a hacer también una tirita. Vamos a juntar las puntas. Retiramos el exceso y lo vamos a pegar encima de la pelotita que presionamos. Y ahora hacemos una bolita más chiquitita y la presionamos. Esta la colocamos justo en la unión de la tirita. Y así es como le armé el chupetito. Bueno, ven acá, yo lo pegué, es muy chiquitito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocarle un alambre para poder pegarlo al cuerpito. Pueden usar escarbadientes o palitos de brochet también. Bueno, se la colocamos así, dándole movimiento, como para darle una expresión así más tierna. Bueno, ahora
lo que nos quedaría hacer es el pelito. Para el pelito vamos a teñir masa de varios colores y les voy a mostrar cómo armé la trencita. Tomé un poquito de masa, en este caso de color rosa, hice una tirita la corté a la mitad, estiré un poquito para emprolijar y las enrosqué. La colocamos para poder medir, a ver si nos gusta el largo. Y bueno, ven, yo estiré varias tiritas y lo que quedaría es ir pegándoselas. Yo, por ejemplo, le puse 2 mechoncitos así chiquititos adelante, pero ustedes pueden colocarlos en la posición que quieran, pueden hacerlo más cortos. Bueno, ¿se los pegamos todos ahora? Bueno, acá ya terminé de pegarle todo el pelito. Me adelanté un poquito, ahí le puse un poquito de rubor, unas pintitas en color blanco y le agregué unas rositas. Así que nos faltaría el cuernito y lo demás es todo detalles. Por ejemplo, yo le agregué un moño en el pechito, unos corazoncitos en las patitas. Pero le pueden agregar lo que ustedes quieran. Se me lengua la traba. No entendí. Perdón, no sé hablar. Bueno, les muestro cómo hacemos el cuernito. Hacemos un conito así en color blanco. Y con una esteca, con esta de cuchillito, vamos a ir presionando y a la vez ir girando el cuernito para hacerle las marquitas. Bueno, los dejamos secar y después lo pintamos de dorado. Ahora, me olvidaba la colita. Para la colita lo que hacemos es estirar 3 tiritas de diferentes colores y las enroscamos, y para que nos quede más prolijito lo que vamos a hacer es amasarla y así nos quedaría. Vamos a cortarla un poquito porque es muy grande. Le damos ahí formita y así armaríamos la colita. Bueno, acá les muestro el moñito que yo les había dicho que lleva en el pecho. Ese lo hice con un molde. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo hice las rositas. Vamos a hacer como un ovalito. Se las hago más grandes, así pueden ver mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar otro pedacito de masa. Vamos a hacer una bolita y vamos a hacerle presión lo más finito que puedan. Tiene que quedar. Y ahí formamos los pétalos. Ahora lo que hacemos es envolver el ovalito. Abrimos un poquito. Hacemos otro pétalo y los vamos a ir intercalando. Vamos abriendo. Hay moldecitos también de rositas, si quieren.
Yo en este caso se las quise armar así, pero pueden usar moldes también, o si tienen otra técnica para armar rositas, yo les muestro mi forma de armarla. Bueno, ven, y así vamos intercalando. Acá les muestro el corazoncito, también que lo hice con un molde. Y bueno, ahora lo que nos queda es pegarle el cuernito, el moño, los corazoncitos en las patitas. Pueden agregarle los detalles que más quieran. Acá les comparto la placa con los pesos. Es un tamaño chico, como para un souvenir. Quise compartirles algo fácil para que también las que recién empiezan en este mundo de la Porce se animen. Y bueno, hasta acá el video de hoy. No olviden regalarme una linda manita arriba, suscribirse, activar la campanita. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me las dejan en los comentarios, que voy a estar para ayudarlas. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y hasta el próximo video.